mensaje, que son habilidades comunicativas. O por el contrario, que es comunicativa quiero decir que no me escucha. En ese espacio mensual, dirigido al grupo 18, más exactamente el grupo 1 de cáncer universitario, conformado por los estudiantes de Vanessa Navarra, de Luis Fernando Reales Cabana y mi persona Liliana Valdés, intentaremos responder este interrogante. En primera instancia, quisiera comenzar hablando de las habilidades comunicativas. Y es claro que para hablar de habilidades comunicativas hay que tener presentes dos elementos importantes. Primero, que para hablar de habilidades hay que hablar de elementos. Para hablar de comunicativas hay que tener en cuenta los elementos que hacen posible ese proceso de comunicación, tales como para hablar, escuchar, escribir. En primer lugar, todos sabemos que somos de una amistad con la naturaleza. Por lo tanto, el primer elemento de las habilidades comunicativas que entramos a desarrollar, que intentamos desarrollar, es el habla. El niño, desde una cierta edad, o las comunidades de tipo social como nosotros, primero desarrollar esta primera habilidad. Ya luego, dentro del proceso escolar, en el proceso de educabilidad, se desarrollan estos siguientes elementos, tales como escuchar y escribir. Es un hecho que nuestro Ministerio de Educación Nacional plasma dentro de los lineamientos curriculares las competencias básicas para que esas habilidades comunicativas puedan llevarse a cabo. Y esas habilidades, dentro del proceso de la comunicación, más exactamente en la escuela, involucran competencias tales como interpretar, argumentar, pero no quiero quedarme solamente en el proceso de habilidades comunicativas. Valdría la pena también adentrarme o intentar explorar las habilidades de conocimiento. Si bien es cierto, dentro del proceso metacognitivo, el hombre o el ser humano que se está educando entra a desarrollar sus habilidades. Una primera habilidad sería la que hace parte del pensamiento literal. Es una que hace parte de la observación, es decir, cómo observamos la realidad y nuestro entorno. A partir de ahí, entramos a percibir aquellos elementos que en primera habilidad observamos. Luego de la observación, de la percepción, llega la identificación. Cuando se tiene claro el pensamiento literal, cuando se tiene claro las bases del pensamiento literal, entramos a hablar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico ya es un pensamiento un tanto más complejo, que va subordinado a la primera cognición. En el primer caso, se da un juicio, es decir, después de observar, percibir, identificar, entramos al juicio, donde se da ya un proceso más crítico. Luego de eso, entramos a un proceso de evaluación. ¿Cómo criticamos y cómo evaluamos esa realidad que nos circunda para luego entrar al proceso de opinión? Lo que yo pienso, lo que yo percibo de aquella realidad, para luego entrar a la comunicación. Buenas tardes. Mi nombre es Mireille Vanessa Navarra. Siguiendo este mismo orden de ideas, otro de los elementos que hacen posible el proceso de formación es la escucha activa. Y que hay que necesariamente estar diciendo que es uno de los principios más importantes y quizás el más difícil dentro del proceso de comunicación. Se cree o se tiene la creencia errónea que cuando se oye, se escucha. Pero ¿cuál es la diferencia real entre oír y escuchar? Pues se oye solo cuando se están percibiendo los sonidos del emisor, es decir, lo que el mensaje, los sonidos del mensaje, pero se escucha cuando se comprende, se interpreta y se coloca en el lugar de la otra persona, es decir, que todos sus comportamientos dentro de las ideas o los pensamientos que están siendo emitidos se están interpretando y se están comprendiendo de manera coherente y lógica. Tenemos que existen unos elementos que facilitan la escucha activa. Dos principalmente. El primero es la información psicológica y que conlleva necesariamente al segundo. Pero ¿qué es eso de la información psicológica? En primera medida es colocarse en el lugar de la otra persona, prepararse internamente para escuchar a otro y que cuando se hace este proceso se llega por lo general al segundo elemento,
forma, tanto verbal como no verbal, que se está realizando el proceso, efectivamente el proceso legislativo. Por ejemplo, una de las ideas que se deben emitir o frases que se deben emitir cuando se está realizando el proceso de escucha es: ya veo, te entiendo. Es uno de los ejemplos cómo podemos hacer sentir que estamos escuchando activamente. Y de las formas no verbales puede ser el contacto visual, el movimiento articulado del cuerpo, gestos, entre otros. Entonces, estos son los dos elementos primordiales dentro del proceso de escucha activa. Sin embargo, tenemos otros elementos que hay que evitar dentro del proceso de escucha activa. El primero de ellos es no distraernos. Tenemos la tendencia a estar escuchando activamente al inicio y al final del mensaje, pero cuando se llega a la mitad del mensaje se tiende a distraer, es decir, a dispersarse de lo que el emisor, del mensaje que el emisor está diciendo. Entonces es una de los mitos que hay que erradicar. La tendencia errónea a distraerse en la mitad del mensaje. Otro de estos elementos a evitar es no interrumpir al que habla. Poseemos en varias culturas la costumbre de interrumpir al que está hablando, y es uno de los elementos que coartan este proceso efectivo de escucha activa. No juzgar en el momento de que el mensaje está siendo llegado como receptor. No ofrecer ayudas prematuras, es decir, que cuando se esté recibiendo el mensaje, antes de que termine de decirlo, tener esas ayudas inmediatas o prematuras que estén solucionando el problema que todavía no ha sido terminado de contar. No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por lo menos, y el otro dice que siento mal, entonces yo voy a decir: no te preocupes, eso no es nada. Esa es una manera de rechazar lo que la otra persona, el emisor, está sintiendo. Otro de estos elementos es no contar historias. Me están contando una historia y termino yo contando la mía, siendo que el receptor debe escuchar totalmente la historia del emisor y más adelante puede continuar con la ley, pero no interrumpir y contar la suya. No contrargumentar. Por ejemplo, la persona que está diciendo dice: me siento mal. No se debe decir: yo también me siento mal, porque es una manera de contrargumentar lo que se está diciendo. Y por último, evitar el síndrome del espejo. ¿Qué quiere decir esto del síndrome del espejo? Es cuando la persona está emitiendo un mensaje y se cree que todo lo que me está diciendo ya yo lo sé, qué es lo que me va a decir. Es uno de los elementos que hay que evitar totalmente para que sea efectivo un proceso de escucha. Buenas tardes. Bueno, para finalizar nuestra presentación, vamos a tratar lo que es la presentación. La presentación autónoma es el proceso mediante el cual las personas tienen autonomía. En este proceso, las mismas personas son las que realizan un tipo de diagnóstico en la cual ellas ven que saben o que quieren aprender, cómo pueden aprender los demás, pueden controlar sus objetivos, sus metas y pueden lograr procesos de autoevaluación. Pueden evaluar cómo fue este proceso que ellos han realizado. Así pueden ver si fue provechoso para ellos, si pueden utilizarlo como realizar otra estrategia para poder aprender. Para poder entender mejor, comprender mejor lo que es la presentación autónoma, podemos repasar el concepto de autonomía. La autonomía se refiere a la capacidad que tiene la persona para fijar, o en realidad, si se fijan las normas, las leyes o las acciones que esta quiere realizar y lo van a respetar, ya que son acciones acomodadas a forma de ser o a modo de que él es más factible a aprender. Por otras palabras, podemos decir que
la autonomía se refiere a la capacidad de una persona de elegir lo que le es conveniente a ella. Y eso le da la ventaja, ya que como son procesos que él conoce y que son fáciles para él, puede hacer mejorar y evaluar su autorrealización. Para desarrollar la realización autónoma, tenemos que revisar las características. Para la persona tiene que tener una disposición a aprender, tiene que tener una responsabilidad personal, ser responsable para el proceso que está llevando, tiene que tener una claridad en sus objetivos, tiene que conocer sus propias reglas necesarias y tiene que tener autonomía. Además, podemos incluir la estrategia o la inclusión de ese modelo pedagógico o el uso de tecnología para que esta pueda realizar. ¿Qué papel tiene el docente en estos procesos de aprendizaje autónomo? Pues, es lo que los docentes deben diseñar estrategias, emplear mecanismos que favorezcan el proceso de aprendizaje y también tienen que favorecer o tratar de buscarle el mayor apoyo y beneficio al estilo en que los estudiantes pueden aprender. Además, los docentes pueden individualizar a través de las TIC y escritos individualizar y demás estrategias que el docente pueda plantear. Escasa estructura para mayor flexibilidad y más adaptación a las necesidades y condiciones que el estudiante presenta o este pueda acceder. La práctica del aprendizaje autónomo nos puede otorgar ciertas ventajas. Estas ventajas son que los aprendices tienen la iniciativa, por eso la palabra autónomo, en el aprendizaje, y tienen más posibilidades de retener lo que aprenden. También el hecho de tomar la iniciativa del aprendizaje está más de acuerdo con los procesos naturales de desarrollo psicológico. Además, los aprendices adquieren mayor responsabilidad en la búsqueda de conocimiento. Como tienen ventajas, también pueden tener desventajas. ¿Cuáles serían las desventajas? Una de las desventajas sería que si los estudiantes no llegan a tener un grado de conciencia necesaria o de autonomía, este puede no presentar motivación y puede que no presente la concentración necesaria para que este pueda alcanzar este tipo de procesos de aprendizaje. La aprendizaje autónomo tiene unas dimensiones. ¿Cuál es la dimensión del aprendizaje autónomo? Pues para lograr la autonomía se necesita que en los procesos de aprendizaje la autonomía en la línea del proceso de aprendizaje que hay que tomar en cuenta dos dimensiones. Una es de aprender a expresar. ¿A qué se refiere? Se refiere al nivel que va haciendo los estudiantes mediante se va a realizar ciertas actividades y estos procesos. Ya que el estudiante, por decirlo de una manera, comienza de cero y va adquiriendo un nivel mayor cada vez que el proceso va transcurriendo. Y la otra dimensión es el autorreconocimiento. Esto se basa en cuando el estudiante va adquiriendo un nivel, no debe quedar conocimiento. Debe tener también la actitud de seguir investigando para que éste pueda aprender más y pueda reforzar el conocimiento. Sobre todo hoy, la discusión, y gracias por la atención prestada.